La vida siempre trae imprevistos, desde una emergencia médica hasta una reparación inesperada en casa. Para enfrentar esas situaciones sin desestabilizar nuestras finanzas, es clave contar con un fondo de emergencia personal. Así que vamos a ver más a continuación. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llena de tranquilidad, todo acerca de un fondo de emergencia personal. Y para ello nos acompaña nuestro especialista, él es César Balvin. ¿Cómo estás, César? Bienvenida a Entre Gente Huancayo. Muchas gracias, Kate. Gracias por la invitación y qué importante es saber acerca del fondo de emergencia y que las familias en casa puedan tomarlo en cuenta. Claro que sí, es un tema bastante importante, así que mucha atención con ello. Pero para iniciar, ¿qué es un fondo de emergencia personal? El fondo de emergencia personal es considerado también un colchón financiero o un ahorro reservado que se tiene para cubrir gastos de emergencia, gastos como enfermedad de salud o un desempleo. Puede ser que en casa se malogró algo y necesitas una reparación. Son para cubrir todos esos gastos que no teníamos planeado en nuestra mensualidad. Perfecto. ¿Y por qué sería importante tenerlo y que podamos tenerlo sobre todo cada uno de nosotros? Porque tendríamos el respaldo de un fondo el cual no nos genere la necesidad de pedir préstamos a los bancos, ya que tal vez estos nos puedan cobrar algún tipo de interés y perjudicar también a lo que es nuestros ingresos mensuales. Vamos entendiendo entonces mejor. ¿Y cuál sería el monto ideal para empezar a ahorrar y tener nuestro fondo de emergencia? Lo que se recomienda es que sea 3 a 6 veces más de tus gastos básicos. Por ejemplo, si tus gastos básicos son de 1,000 soles mensuales, se recomienda que tengas entre 3,000 a 6,000 soles para que puedas por lo menos tener ese respaldo de 6 meses. Claro que sí, entonces vamos entendiendo un poco mejor sobre este tema que es tan importante realmente para todos nosotros. Y César, coméntanos un poco más de acerca, por ejemplo, si es que hay muchas personas que aún no tenemos ese colchón de emergencia, ¿cómo podríamos iniciar? Tendremos que iniciar con lo que tenemos. Usualmente se recomienda separar un porcentaje de lo que es de tu sueldo o de tus ingresos mensuales, pero hay muchos casos en los que podemos iniciar con lo que tenemos. Perfecto, entonces ya saben, hay que empezar a ahorrar. Pero ¿qué hábitos o estrategias nos recomendarías para empezar a ahorrar mes a mes y que de repente esto no nos pueda doler tanto, ¿no? Ok, existe una estrategia del 50, 30, 20%, de los cuales el 20% vendría a ser lo que es el ahorro de tus ingresos mensuales. Del ingreso mensual que tú tienes, separar esto podría beneficiar mucho a tu fondo de emergencia. Esto siempre va a variar, depende de los gastos que puedas tener dentro del mes. Pero lo recomendable es que uno separe o tenga en cuenta mucho su fondo de emergencia. Claro que sí. ¿Es recomendable usar entidades financieras para poder tener este ahorro de emergencia? Actualmente los bancos cuentan con apartados dentro de sus aplicativos. Ya tenemos metas, tenemos ahorros reservados en los cuales estos no se juntan con tu cuenta de ahorros. Por lo tanto, también vendría a ser un fondo de emergencia dentro del banco para no tenerlo tal vez el efectivo en la mano. Perfecto, entonces seguimos entendiendo de la mejor manera todo acerca sobre el fondo de emergencia personal. Nos vamos a una pausa comercial, pero aún regresamos con mucho más aquí en Entre Gente Huancayo. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en Entre Gente Huancayo y se vienen las preguntas de nuestro público para nuestro especialista, así que comenzamos. Pedro nos pregunta, mi sueldo apenas alcanza para mis gastos. ¿Cómo puedo empezar un fondo de emergencia? Bueno, Pedro, respondiendo a tu pregunta, no es imposible. Empezando que nosotros tenemos gastos hormigas, gastos que no tenemos en consideración, pero estos pueden ser ahorrados. Por un ejemplo, un fin de semana tienes una salida y esa salida calculas más o menos cuánto es el monto que vas a gastar. Y si lo prefieres ahorrar, vas a ver que al mes vas a tener un resultado a comparación de lo que hubieses gastado. Claro que sí, aquí estamos priorizando gastos. Continuamos con la siguiente pregunta. Rosa nos dice, si ya tengo deudas, ¿debería priorizar pagarlas antes de ahorrar para un fondo? Bueno, Rosa, yo te recomendaría que sí, priorices, porque los bancos siempre nos cobran el interés. De todos modos, prioriza también y no te descuides de tu fondo de emergencia. Con lo poco que puedas tener, hazlo.
Claro que sí, qué importante es tener ese fondo de emergencia, nos puede salvar en cualquier momento. Continuamos con la siguiente pregunta. André nos dice, ¿puedo usar mi fondo de emergencia para cualquier gasto inesperado o solo para cosas graves? De por sí, el fondo de emergencia es para gastos de suma urgencia. Cuando son gastos innecesarios, se tendría que ver la opción de si poder ahorrar o no este monto. Vamos entendiendo entonces mejor ello y continuamos con la siguiente pregunta. José nos dice, ¿qué errores comunes debo evitar al administrar mi fondo de emergencia? Reducir lo que ya tienes ahorrado, sobre todo lo que hablamos en un inicio, tienes que tener cuidado con separar tus fondos de emergencia entre 3 a 6 meses. Recuerda que tus gastos básicos tienen que ser un respaldo para ti si en caso tuvieses algún tipo de emergencia como un desempleo. Claro que sí, qué importante es tener realmente este colchón, este fondo de emergencias personales sobre todo. César, ¿qué recomendaciones finales le darías a todo nuestro público que te está viendo? Mi recomendación es para todas las personas que nos están viendo, tengamos en cuenta el fondo de emergencia y sobre todo empezar con el hábito del ahorro. Claro que sí, qué importante es realmente ahorrar. Nosotros continuamos con más por Entre Gente Huancayo.